Nos encontramos en el libro de Apocalipsis y estamos en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis, y vamos a considerar el segundo mensaje a las iglesias de Asia, en este caso concreto el mensaje a la iglesia en Esmirna. Y leemos en Apocalipsis, es el capítulo 2 y el versículo 8, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y uno de los peligros que acechan a las iglesias evangélicas en los días en los que nos encontramos es lo que se conoce como la teología de la prosperidad. Sencillamente enseña que si tú eres cristiano, entonces puedes disfrutar de salud y de riquezas sin límites, que tú puedes venir a Dios y precisamente porque eres cristiano, pues puedes de alguna manera exigir a ese Dios que te dé salud, que te dé riquezas, de que todo te vaya bien. Si tú eres un cristiano fiel, entonces Dios con toda claridad te va a bendecir, y lo va a hacer de una manera material, lo va a hacer en este mundo. Esto es una idea que está causando graves perjuicios en lugares como, por ejemplo, en Nigeria, en África, donde hay una extensión tremenda de esta forma de pensamiento. Pero tenemos que darnos cuenta de que esa forma de pensar no corresponde en absoluto con la Escritura. Pueden parecer evangélicos, pero no son evangélicos. Pueden aparecer ahora con las redes sociales, en YouTube, pero no quiere decir que porque aparezcan con el nombre de evangélicos esto sea una doctrina evangélica. Y esto es importante que nosotros lo tengamos muy claro, porque incluso en estos días de pandemia, en estos días en los que estamos experimentando la realidad de que no todo es coser y cantar, incluso para la Iglesia de Dios, en este mundo caído, esta idea se infiltra en las iglesias. De alguna manera pensamos que Dios nos tiene que dar todas sus bendiciones aquí y ahora en esta tierra. Y es que es verdad que allí, cuando estemos con el Señor, en su presencia, sí que disfrutaremos de las bendiciones de Dios de una manera plena. Allí sí que no tendremos ningún quebranto de salud. Allí sí que podremos disfrutar de Dios en toda la plenitud de nuestra humanidad redimida, en cuerpo y en alma. Pero aquí y ahora, en esta tierra, tenemos que atravesar tribulaciones, tenemos que atravesar pruebas y dificultades. Y este es justamente el mensaje que nuestro Señor Jesucristo transmite aquí a la Iglesia Universal por medio de la situación que aconteció con aquella iglesia local, la iglesia en Esmirna. Os recuerdo que estas 7 iglesias representan a todas las iglesias, no solamente en aquel momento, y eso es importante que lo tengamos muy presente, que todas y cada una de esas iglesias eran contemporáneas la una de la otra, sino que hoy en día todas estas iglesias como un conjunto están representando a la Iglesia Universal. Y por tanto el mensaje que Cristo Jesús mismo dirige a la iglesia en Esmirna es un mensaje relevante para nosotros hoy en día. El que quiera vivir, poniéndolo en términos del apóstol Pablo, el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerá persecución. Hay una cruz para todos y cada uno de nosotros en este mundo. Las cosas no necesariamente tienen que irnos perfectamente en esta vida.
Y tenemos que mirar las cosas desde ese punto de vista, desde esa realidad. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo entonces está diciendo a Esmirna? Es curioso que esta es, de todas las iglesias, el único lugar que sigue en pie. Hay una ciudad que se llama Izmir, en la actual Turquía, y que corresponde a aquella Esmirna. Después de Éfeso, era la ciudad más próspera de Asia Menor, y era una ciudad pagana, estaba entregada al culto a los dioses paganos, y sobre todo era una ciudad muy fiel al Imperio Romano. Esta es una de sus características y que explica mucho de lo que aquí se está diciendo por parte del Señor Jesucristo. Es una iglesia, además, que es conocida porque uno de los primeros mártires cristianos fue pastor en Esmirna. Me estoy refiriendo al célebre Policarpo de Esmirna. Policarpo de Esmirna es muy interesante, es una figura de la historia de la iglesia que se le conoce como un padre apostólico, porque él recibió el evangelio nada más y nada menos que del mismo apóstol Juan. El apóstol Juan, que sabéis que fue pastor en Éfeso, el apóstol Juan, que sabéis que fue exiliado en Patmos, en esa roca que hay en medio del Mediterráneo, y en ese lugar es donde sabéis también que recibió lo que llamamos el libro del Apocalipsis. Estando allí en Patmos, por causa del testimonio de Cristo Jesús, pues el apóstol Juan recibió lo que nosotros llamamos el Apocalipsis, que no es sino una revelación de nuestro Señor Jesucristo para prepararnos para la vida cristiana, ¿no? Entonces a las iglesias en ese momento, pero también a toda la Iglesia universal en todos los tiempos. Y por tanto es muy interesante, ¿no? Policarpo, un discípulo del apóstol Juan, y finalmente fue llevado, ¿no?, cuando ya era mayor, delante del procónsul local en Esmirna. Y este hombre le interrogó delante de los curiosos que había, la gente que le había llevado allí para ser condenado por ser cristiano. Y se conservan, ¿no?, las palabras que le dijo Policarpo al procónsul. Y parece ser que en un momento dado del interrogatorio, pues el procónsul perdió los estribos y amenazó a Policarpo con el fuego, con quemarle, ¿no? Y entonces le dijo Policarpo: el fuego con el que tú me amenazas solamente puede durar un poco tiempo, pero el fuego del juicio final está reservado para los impíos, nunca se podrá apagar. Entonces el procónsul le dijo que si juraba por el emperador y maldecía a Cristo, le soltaba. Y aquí están las palabras más famosas de Policarpo: llevo 86 años sirviendo a Cristo y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo voy a maldecir ahora a mi rey que me salvó? Entonces los soldados le cogieron, le ataron a una estaca para quemarle, que es lo que pasó finalmente con él, pero antes de que pudieran encender la hoguera, también se conserva la oración de Policarpo de Esmirna: Señor Dios soberano, te doy gracias porque me has tenido por digno de este momento, para que junto a tus mártires yo pueda tener parte en la copa de Cristo. Por ello te bendigo y te glorifico. Amén. Precioso testimonio de la historia de la iglesia, de esta iglesia de Esmirna, que el Señor Jesucristo le dirigió esta carta. Y por tanto tenemos que prestarle atención a la misma. Como os decía anteriormente, en la exposición que hicimos sobre la carta a Éfeso, la importancia que tienen estas cartas reside en primer lugar en la manera en la que nuestro Señor Jesucristo se presenta a cada una de las iglesias. Sabéis que ha habido una visión que ha tenido el apóstol Juan en el capítulo 1 acerca de la gloria del Cristo Jesús glorificado y exaltado, y cómo Jesús toma parte de esa visión con la que él se presenta y que es reflejada por Juan en Apocalipsis al comienzo de cada una de estas cartas. Pero la clave, si me permitís, ¿no?, que os revele ese secretillo, ¿no?, para entender estas epístolas, si leéis la parte que Jesús selecciona para presentarse a cada iglesia, eso os va a dar la manera en la que Jesús se dirige particularmente a cada iglesia.
Entonces hay ahí algo muy interesante. Y al mismo tiempo, el final de cada carta, la manera en que Cristo se despide de la Iglesia, también te da pistas sobre cuál es el tema principal de la epístola. Y esto lo vemos aquí, ¿no? Al comienzo, en el versículo 8, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Eso es muy interesante. A Éfeso no se presentó Cristo así. Claro, Cristo es todo, pero selecciona algo para presentarse a Éfeso, pero a Esmirna se presenta como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Y eso es fundamental. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que nuestro Señor Jesucristo padeció, murió. Y esto es lo que se espera que pase con todo cristiano, que tengamos que padecer. Cristo no murió sino padeciendo, sufriendo. Y ser cristiano significa llevar la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo dice Jesús constantemente en su Evangelio. Y Él muere y nosotros tenemos que morir, si es necesario, por causa del Evangelio. Es una carta relevante a la Iglesia Universal, es una carta relevante, como podéis imaginar, en muchos lugares de la tierra, donde de una manera directa está habiendo mártires como Policarpo, pero también es una carta importante para nosotros hoy, porque la palabra que aquí se usa para referirse a los padecimientos por Cristo, la palabra tribulación, versículo 9, yo conozco tus obras y tu tribulación, es una palabra muy amplia. Significa pobreza, significa persecución, cárcel, pero también todo tipo de carga que pueda abrumarte y llevarte incluso a pensar que ya no pueden más. Esa es la tribulación, es una presión, un agobio. Y por causa del Evangelio somos llevados a esa posición. Y por causa de Cristo Jesús tenemos que estar dispuestos a sufrir tribulaciones. Es decir, tenemos que darnos cuenta, como os decía al comienzo de este mensaje, de que sin llegar a afirmar que creemos en la teología de la prosperidad, podemos pensar, bueno, voy a ver si transcurre mi vida cristiana con el mínimo de complicaciones, manteniendo mi zona de confort en esta vida, mi comodidad. Pero esto no es a lo que hemos sido llamados. Tenemos que estar dispuestos a renunciar a cosas por causa del reino de Cristo Jesús. Tenemos que estar dispuestos a sufrir, si fuera necesario, por causa del Señor Jesucristo. No somos llamados simplemente a llevar la vida más cómoda posible como cristianos, sino a esforzarnos, aunque esto nos ponga en dificultades. Somos conscientes de que esto es lo que Jesús espera de su propio pueblo. Y es fundamental que lo podamos ver desde ese punto de vista, porque es lo que nuestro Señor Jesucristo está diciendo a los cristianos en Esmirna. El método divino para con su iglesia, para que podamos ser como el Señor Jesucristo, no es tantas veces quitar la tribulación, sino, permitiendo la tribulación, darnos gracia, paciencia, aguante en medio de la misma. Así es Cristo glorificado. Señor, quítame esto, pero ¿y si no te lo quita el Señor, qué? Pues el Señor te va a dar gracia para que sobrelleves ese problema, esa dificultad. Y ahí es Dios glorificado. Quizás Dios pueda quitar alguna cosa que tú le pidas, pero ¿y si no la quita? Recordad el ejemplo del apóstol Pablo. Tenía un aguijón en la carne, no nos revela en qué consistía ese aguijón, y yo me alegro que no lo dijera, porque cualquiera de nosotros puede tener alguna cosa en su vida y podemos decir, este es mi aguijón. ¿Y qué? Le pide, le ruega a Cristo, Señor, quítame este aguijón. ¿Y qué le responde nuestro Señor Jesucristo? Dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu aflicción. Tienes que seguir adelante con ese aguijón, porque yo soy glorificado en tu debilidad, porque tú te apoyas en mí, porque tú recurres a mí, porque tú me glorificas en medio de los problemas que tienes. A eso es a lo que somos llamados.
Y esto es lo que recuerda una carta como la carta a Esmirna de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y, por tanto, somos llamados a considerar con detalle lo que Jesús le dice aquí a la iglesia en Esmirna. Es decir, cómo, lo que vamos a ver ahora es cómo afrontamos la tribulación. A mí me parece, no sé qué pensáis vosotros, pero a mí me parece fascinante estas cartas, ¿no? Siempre me han gustado mucho, porque son cartas de Cristo mismo. No es que son los apóstoles, que está igualmente inspirado y es igualmente, pero es Cristo mismo el que desvela su corazón para las iglesias. Entonces tienen una autoridad y un poderío, ¿no? Podemos decirlo así, extraordinario. ¿Cómo afrontamos la tribulación según Cristo? Primero, versículo 8. Tenemos que aceptar de buen grado que no puede ser de otro modo, que no hay una vida cristiana alternativa a la que se nos presenta aquí. Se nos dice con toda claridad que Cristo estuvo muerto y ahora vive. Los discípulos tienen que darse cuenta de que son llamados a morir también en el sentido de padecer tribulaciones por causa del Señor Jesucristo. Esto no es un mensaje solo de Jesús aquí, está reiterado en todo el Nuevo Testamento. Cuando concluye ese primer viaje misionero del apóstol Pablo, que estamos también considerando los domingos por la tarde, cuando regresan a las iglesias que se fundaron en aquel viaje misionero, primer viaje misionero, dice en Hechos 14:22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. ¿Y por qué les exhortaban a permanecer en la fe? Porque les dijeron, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. No hay otro camino, sino el camino que va por medio de las tribulaciones. Eso es lo que está trayendo el apóstol Pablo, es un mensaje realista, ¿no es verdad? No dice, bueno, os va a ir a pedir de boca, ahora que sois cristianos, ya veréis cómo se os van a quitar todos los problemas. Ya veréis cómo, si tenéis bastante fe y se lo pedís al Señor, os va a quitar todo. No, no dice eso, ¿verdad? Va a haber tribulaciones, va a haber dificultades. Y eso no significa que no seamos cristianos, sino que somos verdaderamente discípulos de Cristo Jesús. La tribulación no está diciendo nada de ti, sino que si la llevas como cristiano, eres un discípulo de Cristo Jesús. O el pasaje que leíamos en Primera de Pedro, capítulo 4, desde el versículo 12, ¿no? Cuando dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Esto es justamente lo que decimos, ¿no? Encontramos cristianos que dicen, pero pastor, te dicen, pero Pepe, o como queráis decirme, pero ¿por qué me pasa esto? Y dice Pedro, es que no te extrañe que te pasen cosas. ¿Cómo no te van a pasar cosas? Si somos discípulos de Cristo Jesús, tenemos que afrontar dificultades en esta vida y somos llamados a vivir como cristianos en medio de las mismas. ¿Por qué entonces hay una cruz? Esa es la respuesta que tenemos que hacernos. Es decir, lo tenemos que ver desde lo que es básico del discipulado cristiano. ¿Por qué hay una cruz? ¿Por qué Cristo murió en una cruz? Murió para redimirnos, pero nosotros nos identificamos con Él, con el Señor crucificado, y por tanto hay una cruz también en nuestra propia vida. Tenemos que llevar también nuestra cruz. Si queremos ser discípulos de Cristo Jesús, entonces somos llamados a llevar también esa cruz. Cuando el Señor Jesucristo revela por medio de Pedro su propia identidad como ese Mesías que va a salvar a Israel y a la Iglesia, ese único mediador que hay entre Dios y los hombres, y anuncia que esto tiene que acontecer por medio de sus propios sufrimientos. El apóstol Pedro, alguno conoce ese pasaje, quiso apartar al Señor Jesucristo de la cruz. Y entonces, ¿qué dice el Señor Jesucristo aquí? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Cada uno de nosotros tiene que tomar esa cruz.
para ser discípulo de Cristo Jesús. Y esa cruz nos es dada por Dios mismo. Aquí la iglesia de Esmirna va a sufrir tribulaciones, persecuciones. Es Dios el que lo permite. Esa es la cruz que ellos tenían que llevar, y nosotros también somos llamados a llevarla. Tenemos que recordar que sin cruz no habrá corona. Esa expresión, ¿no?, que fue una expresión favorita en los tiempos de los avivamientos, ¿no? Cuando hablamos de los avivamientos tenemos que darnos cuenta que no debemos tener una visión romántica del avivamiento como si fuera todo coser y cantar. Son tiempos de muchas dificultades, es todo lo contrario. No es algo romántico, que el Señor, no es ver una película sentado cómodamente en un sofá, un avivamiento. Es una gran tribulación, un gran esfuerzo, un gran sacrificio por causa de Cristo Jesús, lo que es el avivamiento. Pero esa expresión está basada justamente en lo que dice aquí nuestro Señor Jesucristo. ¿Habéis notado cómo despide a cada una de esas iglesias? Nos habla justamente de esta manera: sé fiel hasta la muerte aquí a Esmirna y yo te daré la corona de la vida. Sabéis que en ese contexto, ¿no?, del Imperio Romano se está refiriendo a esa guirnalda con la que eran coronados los que vencían en los juegos que eran tan populares, ¿no?, en el Imperio Romano. Y Esmirna, por supuesto, tenía juegos como estos, ¿no? Y el atleta que triunfaba recibía esa corona que era una corona de laurel. No tenía ningún valor, realmente. ¿Qué valor tiene un laurel, no? Pero identificaba al vencedor, al que había corrido bien y había llegado a la meta. Le identificaba. Yo te daré esa corona de laurel. Porque claro, la corona real es la que tiene Cristo. Nuestra corona será la corona de identificación con Él, de haber corrido en esa misma carrera para la que fuimos redimidos por Él. El que venciere, dice Jesús, no sufrirá daño de la segunda muerte. Hay que vencer. ¿Habéis dado cuenta de esa nota que se reitera aquí? Hay que vencer, hay que vencer. Hay que vencer en la vida cristiana. Somos llamados a la victoria. Tenemos, por tanto, en primer lugar, que aceptar de buen grado que la realidad es tal para la Iglesia cristiana, para el creyente, tiene que ser así. En segundo lugar, tenemos que luchar. ¿Cómo afrontamos la tribulación? Desde lo que ya somos en Cristo Jesús. Notad cómo Cristo viene a la Iglesia constantemente, a todas las iglesias, animando a las iglesias en primer lugar. Es decir, sois mis iglesias, yo estoy en medio vuestro, yo conozco quiénes sois, yo quiero lo mejor para vosotros, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Ahí tenéis la tribulación, la pobreza. También iban a ser perseguidos. Habla aquí de muerte por causa de Cristo Jesús. Hemos oído hablar de Policarpo. Esa es la realidad. ¿Pero qué quiere decir aquí Jesús? Bueno, luchamos, afrontamos la tribulación desde lo que ya somos en Cristo Jesús, es decir, desde la forma en que Él nos ve a nosotros, no como las circunstancias parecen indicar que las cosas son. Mira lo que dice aquí. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Claro, esto es lo que yo necesito para afrontar la prueba. Yo me veo pobre, yo soy pobre, yo he perdido todo. Los de Esmirna, la iglesia es una iglesia pobre porque lo habían perdido todo por causa de Cristo. No estaban dispuestos a vivir como paganos. Y habían experimentado pobreza. Pero ¿sabes una cosa? Te dice Jesús, tú eres rico. Claro, el mundo nos ve de una manera distinta. Mira, esta pobre gente, ¿no? Fíjate todo lo que está dispuesto a soportar por la fe esa que tienen. Pero a los ojos de Dios somos ricos porque estamos dispuestos a dar nuestra vida por Él. Estamos dispuestos a despojarnos de lo que necesitemos, de lo que sea necesario por Él, por su causa. Eso es lo que está diciendo aquí. Es algo parecido a lo que dice también Santiago, el hermano de Jesucristo, el hermano que escribe esta epístola que nos recuerda tanto a las palabras de Jesús, capítulo 2, versículo 5. Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Somos ricos en fe.
Somos ricos en Cristo Jesús, tenemos todas las promesas de Dios. ¿Qué importa nuestro estado externo? ¿Qué importa lo que la gente piense de nosotros? Lo que importa es lo que Cristo piensa de nosotros. Somos el reino de Dios. Eso es lo que importa, lo que somos. No es eso lo que Juan dice en primer lugar, ¿no? Algunas veces en algún contexto yo creo que lo he dicho anteriormente, ¿no? Y lo reitero ahora, el versículo clave para entender Apocalipsis es Apocalipsis 1:9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro, aquí está la clave, en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. 3 cosas, tribulación, no te sorprendas, tribulación, pero también el reino. Somos el reino de Dios. No el reino realizado, como dice la teología de la liberación, la teología de la prosperidad. No el reino realizado, eso vendrá. Pero somos el reino de Dios ahora. Ya somos el reino de Dios, aunque no somos todavía todo lo que debiéramos ser. Somos el reino de Dios. La iglesia local es el reino, es donde se manifiesta el reino de Dios también. Somos conscientes del privilegio que se nos da de ser el reino de Cristo en la tierra. Un aspecto de la manifestación, de la gloria y de la amplitud de ese reino es parcial, está lleno de defectos, pero es el reino de Cristo. Es el reino del Señor Jesucristo. Pero ¿qué más nos dice Cristo Jesús para afrontar esa tribulación? Versículo 10, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Al entrar en la prueba, al entrar en la dificultad, Cristo nos dice, no temas en nada de lo que vas a padecer. Todo está en mis manos. Dejadme que lo ponga de esta manera. Si no fuera para nuestro bien, Cristo no nos permitiría entrar en esa dificultad. Si lo permite, es para nuestro bien. Lo dice aquí con toda claridad cuando afirma para que seáis probados. ¿No es bastante que tengamos pobreza? No, tenéis que ir también a la cárcel. Señor, pero ¿por qué permites todo esto? Es que no es bastante con esto y encima, sí, porque vais a ser probados. ¿Por qué tenemos que ser probados? Lo que es probado en las dificultades y la tribulación es la fe, si nuestra fe es real o no. Y la razón por la que se prueba al creyente es para que esa fe sea genuina, verdadera, pueda aparecer como lo que realmente glorifica a Dios. Esto es lo que dice también el apóstol Pedro escribiendo a las iglesias que padecían tribulaciones en el primer siglo, en otros lugares que menciona en su primera epístola, Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Parece que este fenómeno de la persecución era un fenómeno muy extendido entonces entre las iglesias. Y dice aquí, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Nuestra fe tiene que ser probada y solo puede serlo en medio de las dificultades. El oro solo se desprende de la ganga, como se llama lo que acompaña al oro en el estado natural, en el fuego. En el fuego solo se quitan las impurezas. Y por eso somos probados, para que esa fe pueda resultar en alabanza, en gloria y honor al Señor Jesucristo por toda la eternidad. ¿No es algo maravilloso que seamos llamados a glorificar a Cristo de esta manera? Pero dice algo más, ¿no es verdad? En el versículo 10, en la última parte, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días.
por 10 días. Muy curioso, ¿no?, que esto nos recuerda que estas cartas fueron originalmente escritas a iglesias concretas y particulares, en circunstancias temporales. 10 días. Es decir, Cristo controla todo. Vais a ser sometidos a 10 días de tribulación. Claro, en ese momento justo cuando se escribe la carta, eso es lo que pasó y se cumplió. Pero esto sabéis que tiene un significado más amplio. El número 10 es curioso. ¿Por qué 10 días? El número 10, en el Apocalipsis, sabéis que los números no significan, como creemos aquí en nuestra cultura occidental, simplemente 10 cosas, ¿no? 10 días, ¿no? Literalmente 10 días. Tienen un significado simbólico y significa que las tribulaciones que Cristo permite cumplen un propósito. Y cuando ese propósito se haya cumplido, entonces desaparece la tribulación. Son 10 días. El 10 significa esto. Es algo completo delante de Dios. Esto quiere decir que toda tribulación que tú puedas experimentar tiene una fecha de caducidad. Las tribulaciones en esta vida tienen un límite puesto por Cristo mismo. Entonces, en medio de las mismas, tenemos que recordar que es Cristo el que está gobernando la extensión de esa tribulación para su propia gloria. Eso no quiere decir que nos revele lo que va a durar, no lo hace, pero nos dice: yo estoy en control de esto y esto tiene un límite. En medio de esa dificultad, el control es soberano por parte de nuestro Señor Jesucristo. ¿No es algo maravilloso pensar cuando estamos siendo puestos en presión, en esa dificultad que estás atravesando tú, por lo que sea? Saber que tiene un límite puesto por Cristo. ¿No es un ánimo maravilloso? Y que la eternidad será un lugar sin tribulaciones, sin pruebas. Porque esa es la perspectiva, finalmente, que debemos adoptar. Versículo 11. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Qué es lo que Jesús quiere aquí comunicar a su iglesia? Que la iglesia tiene que vivir con una perspectiva eterna. ¿Qué es lo que importa? Dice aquí Jesús: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Claro, esto es lo que va a explicar, esto no me canso de decíroslo. El libro de Apocalipsis muchas veces no se entiende porque no nos damos cuenta de que lo que sigue a partir del mensaje a las 7 iglesias es simplemente una explicación del mensaje a las 7 iglesias. Tiene el contexto de una iglesia local, todo el libro, de cada iglesia local. ¿Y qué quiere decir esto en este caso concreto? Que luego lo va a explicar en el Apocalipsis. ¿Qué es la segunda muerte? Es lo que importa. Esta muerte la vamos a experimentar todos. Pero si somos de Cristo Jesús, no experimentaremos la segunda muerte. Eso es lo que importa. La segunda muerte es el infierno, la condenación, la separación eterna de Dios para siempre. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Esta es una enseñanza fundamental de nuestro Señor Jesucristo. Y la Iglesia tiene que hablar con claridad de estas cosas en nuestros días. Hay una condenación, hay un infierno. La gente se pierde. Esto existe. Sabéis, lo he dicho muchas veces, pero lo tengo que reiterar. El que más habla del infierno en la Escritura es Cristo. ¿Quién como Él para hablarnos de algo así? Existe la realidad de poder perderse. Y Cristo dice: lo importante es que no sufrirás daño de la segunda muerte. ¿No es esto una reiteración por parte del Señor Jesucristo de lo que ya enseña en los mismos evangelios? Mateo 10, 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel, ese aquel, os recuerdo, muchas veces preguntáis esto, aquel es Dios, aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Temes a Dios, estás en sus manos. Esa es la realidad.
estamos aquí para hablar de cosas intrascendentes. La realidad es que te puedes perder. No temas lo que puedas padecer en esta vida. Es un mensaje realista a Esmirna, porque qué duro tiene que ser enfrentarse a lo que se tuvo que enfrentar aquella iglesia. Y es el mensaje para nosotros. Déjame que te pregunte, ¿estás preparado para afrontar la segunda muerte? Solo es posible hacerlo con la confianza de no sufrirla si hemos hecho nuestra la muerte de la muerte en la muerte de Cristo. ¿Dónde muere la muerte? Solo muere en un lugar, en la muerte de Cristo en la cruz. Y si hemos puesto nuestra confianza en aquel que murió, padeció y murió, entonces podremos afrontar esa segunda muerte sin sufrirla. La realidad del infierno y de la condenación no será para nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo es la muerte de la muerte, por su muerte en aquella cruz. Y su resurrección es la garantía de la nuestra, el primero y el postrero. El que estuvo muerto, ¿cuánto padeció el Señor? Qué tremenda humillación que el Creador fuera puesto en un frío sepulcro, despreciado y desechado por su propio pueblo, pero resucitó de entre los muertos para salvarnos. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La palabra fiel es una palabra que está relacionada con convicción. Y por eso el señor Grau, tan querido por nosotros, decía, ¿quieres seguridad? Siembra convicción. ¿Quieres seguridad? Siembra convicción. ¿Tienes convicciones cristianas? ¿Estás persuadido de la fe cristiana? Porque ahí es donde está la fidelidad. Vas a ser fiel en tanto en cuanto las verdades de la fe estén en tu corazón, labradas a fuego, que puedas soportar el horno de prueba en el que somos puestos por causa de nuestra fe. Por tanto, somos llamados a ser refinados por el sufrimiento, pero no definidos por el sufrimiento. Somos llamados a ser refinados por la tribulación, pero no definidos por la tribulación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que somos cristianos, que llevamos el sufrimiento tal y como enseña la Escritura, es decir, sin quejas, sin resentimientos, con paciencia, con perseverancia, como creyentes. Es como llevamos eso. Es decir, no nos define. ¿Cómo conocemos esa experiencia humana? ¿No es verdad? Quizá hemos caído en ella algunas veces, nosotros también. Nos quejamos y nos amargamos por lo que nos pasa. Y es que es eso lo que te define, hermano. Es eso lo que nos define lo que estamos sufriendo. O más bien es un instrumento en manos de Cristo Jesús para glorificarle a Él, para hacernos más como Él es. Por eso lo que digo es lo que justamente dice aquí Pedro, en 1 Pedro 4:15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Hay formas indignas de padecer, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Tenemos que padecer? Sí. Tenemos que hacerlo como cristianos, como la tribulación, el reino, Apocalipsis 1:9, y la paciencia de Jesucristo. Hay que llevar las tribulaciones, pero hay que llevarlas cristianamente. La gente tiene que mirarnos y tiene que decir de dónde viene la forma en que afronta la vida, con todo lo que tiene encima y mira cómo lo lleva. Eso es a lo que hay que aspirar. ¿Cómo pudo ese Policarpo afrontar esa forma de muerte tan terrible en una hoguera?
¿Cómo lo llevó? ¿Qué testimonio tan noble de lo que significa ser cristiano? Ahí es donde tú tienes que apuntar. Ahí es donde yo tengo que poner mis ojos. Eso es lo que Cristo espera de sus iglesias, espera de todos y cada uno de nosotros, que podamos, usando las palabras también del apóstol Pablo, adornar con nuestra vida el Evangelio de Cristo Jesús. Esa es la ambición, que la manera en que tú llevas las tribulaciones pueda dar gloria al Señor Jesucristo. Que Él nos ayude para que sí podamos hacerlo, para que sí podamos vivir para su gloria en medio de la tribulación. Amén.